Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo. Y usted sabe que aquí nos gusta contar historias, ¿cierto? Siempre yo le digo, me gusta contar historias. Y hoy día vamos a conocer la historia de una persona que usted conoce desde la perspectiva de la política. Pero hoy día la política se queda guardada, porque hoy día vamos a hablar de la persona que está detrás del político. Y ella es nuestra queridísima Marta González. Gracias por acompañarnos. No, Michelle, gracias a ti, feliz de estar en este programa y te felicito también por el espacio y por cambiar el foco, al foco positivo, que es muy necesario y la gente también lo recibe muy bien. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerte fuera de cámara, no siempre pasa con todas las personas. Y fuera de cámara he conocido muy a la mujer vinculada con el tema de mujeres. Estuvimos juntas en una actividad para mujeres en algún momento y todo. Y eso mismo me hace pensar que algo te ha llevado a todo eso. Quiero saber de tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes eran tus papás? Cuéntame un poco de tu vida. Sí. Bueno, yo nací en Santiago, viví hasta los 18 años en Santiago. Después me fui a estudiar a Viña del Mar y después me vine a trabajar a Rancagua. Sí, bueno, ya llevo residiendo en Rancagua como 22 años. Llegué con mis hijos muy chiquititos a vivir a Rancagua, por trabajo me vine. Y ahí he hecho toda mi vida, digamos, laboral, de carrera, política, y la he hecho acá en Rancagua, así es que... ¿Qué querías hacer cuando eras chica? Mira, yo de repente miro así como... Me trato de hacer como esta, mirar para atrás y decir, ¿qué quería hacer? Era bien... A mí me costó un poco encontrar mi vocación, me costó. Bueno, al principio veía así, no sé, tenía unos dibujos que quería ser cantante, que quería ser, pero era así como más chica, digamos. Y después, cuando me toca tomar la decisión al salir de cuarto medio, ahí yo ya había estudiado en un liceo que era científico, y había estudiado como un técnico en química. Y me había metido un poco por rebote. ¿Y te iba bien en el colegio? Más o menos. Me iba, yo creo como del 5 para arriba, de 5, 5, 5, de ahí. ¿Pero te gustaba estudiar, no? Me gusta, o sea, me gusta conocer, me gusta entender los procesos, me gusta saber el porqué de las cosas, pero en el colegio igualmente habían cosas que me costaban. Y ahora, bueno, también mirándolo un poco así como en retrospectiva, hoy día como se habla mucho del déficit atencional, ponte tú, yo creo que eso tenía. Lo más seguro. Yo creo que eso tenía. Claro, en esa época se paraba con un castigo. En esa época no existía nada de la neurodivergencia ni nada, porque había muy poca información. Pero claro, a veces me pasaba, ponte tú, que yo decía, oye, pero si yo estuve en esa clase, ¿cuándo pasaron eso que me perdí? Y claro, seguramente estaba en mi foco de atención no era tan sostenida y mi mente se iba. Y después decía, oye, ¿cuándo pasaron esto? ¿En qué momento? Y claro, eso pues, bueno, son cosas que uno empieza hoy día a encajar un poco, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo te portabas? Me portaba en general bien, sí, no pero me gustaban, ponte tú, los talleres, me gustaba teatro, me gustaba el deporte, era así como inquieta en ese sentido, de ir buscando otras cosas. Y bueno, ahí, como te digo, en la enseñanza media me tocó ir a este liceo técnico que tenía como carrera química, y también un poco porque, bueno, en octavo pasaba que tú ya tenés que ir mirando lo que va a ser la enseñanza media, y si no estás en un colegio que tenga esa, como que siga, digamos, la media, empezáis a buscar un poco. Y ahí se daba harto estos liceos técnicos en ese momento, en donde había secretaría, administración y otras cosas. Entonces decía, hay mucho de eso. Mi razonamiento en ese decía, hay mucho de eso. Yo quiero algo que no sea tan masivo y que sea algo más digamos que no haya tanta oferta en ese momento, y pensando siempre en los temas laborales. Y bueno, ahí había un liceo en Santiago que daba la carrera de programación. En esos años, te digo, hace harto tiempo, cuando la programación recién empezaba a tener más auge. Y bueno, yo quería como eso, como programación. Y no habían cupos. Entonces el director me dijo, no hay cupo. Fui con mi papá, me acuerdo, me dijo, no hay cupo. Nos queda un cupo para química. Y yo dije... Bueno, dije, si no hay otro, y también me sonaba así medio raro, que no era así como tan difundido en temas de carreras técnicas, y dije, bueno, me voy a quedar acá en química. Y ahí empecé en la enseñanza media, un liceo técnico, y había poquitos también liceos de Santiago que daban eso, como 3 liceos que daban esa carrera técnica. Entonces, después me toca salir en cuarto medio, también a ver qué hacíamos después de cuarto medio. Entonces ahí en ese minuto yo quería estudiar psicología.
Pero se daba esto, como había venido de un liceo técnico, no tenía la base un poco claro. del científico humanista tan sólida. Hice un preuniversitario, pero tampoco le tomé mucho peso, lo hice así un poco por hacerlo. Entonces, cuando di la prueba, no me alcanzaba el puntaje para psicología. Y hice varias postulaciones, o sea, postulé a psicología, no sé, en Conce, te estoy inventando, psicología en Antofagasta, así, donde pudiera. Y la otra opción era química, también en Viña, me acuerdo. Y quedé en esa opción. Químico analista en Viña del Mar. Y uno como que ve tanto, ¿no? De repente lo piensa y dice, tomé una decisión tan apresurada, porque uno como que quiere un poco terminar rápido la carrera, salir luego. Además también yo vengo de una familia que no podía, digamos, sostener, digamos... Claro, que te quedaste pensando durante muchos años, hasta tomándote años sabáticos. Claro, nada de eso. Pues entonces uno pensaba un poco estudiar algo rápido y salir al mundo laboral. Entonces... Claro, de repente veía estas carreras de 5 años, etcétera, entonces me metí a un técnico que duraba 3 años. Y me tocó estar en Viña, en la Federico Santa María. Y de repente igual, y después uno igual agradezco haber quedado en Viña, porque digo, mira, salir de tu casa, con esos años que soy joven, pero obviamente tú te crees que va a querer dueño del mundo un poco ahí, y después enfrentarte a todo este tema del ritmo estudiantil, etcétera, es un cambio fuerte. Entonces yo decía, mira, estuviera en Conce o me hubiera quedado en Antofagasta, ir a mi casa, porque en Viña yo podía ir todos los fines de semana a mi casa, entonces no contar con ese respaldo, dije, pucha, que hubiera sido duro también. Obvio. ¿Y cómo te portaste allá? No, ¿Era allá... polola, no? ¿Muy polola? No muy polola, no muy polola, pero sí allá, bueno, Valparaíso, Viña... es mundo universitario, claro. Es mundo universitario, es más, digamos, más carrete y todo el tema, cierto, joven y todo. Entonces, ahí era como de muchos amigos. Entretenido. De muchos amigos. Y además iba mucha gente de Rancagua, porque en ese tiempo acá no había universidad. Entonces, en la quinta región había mucha gente de la sexta región de Rancagua y de otros lugares. Y de otros lados también. ¿Y ahí en la universidad te metiste en algo de política? ¿Fuiste dirigente o algo? No, ¿Todavía fíjate, no nacía el bichito? No, todavía no nacía el bichito político. Porque mi casa, bueno, mis papás son separados, mi mamá siempre llevó el hogar, fue jefa de hogar y ella era una trabajólica que obviamente nos tenía también que sustentar, etcétera. Entonces ella era mucho... de no se metan en cosas. Bueno, mi mamá siempre me acuerdo de una frase que ahora que estoy en el mundo de la política me la recuerdo acá. Me dice, tanto que hablan y no solucionan nada. Tanto que hablan. Entonces, bueno, y claro, ella era mucho de yo trabajo, aquí nadie me da nada, yo tengo que trabajar, entonces eso era lo mismo por el que vote, el día siguiente me levanto y claro, a trabajar igual. Era un poco en eso. Entonces, uno igual... en el fondo también heredaba un poco de eso, ¿cierto? Del hacer, ¿cierto? Claro. Yo tenía que ir a estudiar, prepararme para el trabajo, etcétera, no seguir siendo una carga a mi mamá, que había cargado con 4 hijos toda su vida, entonces un poco en eso pensaba en el tema de estudiar. Entonces no me metía mucho y no me llamaba mucho la atención y tampoco me hacía mucho sentido cuando hacían como marcha, como cuando hacían como manifestaciones, etcétera. Tenía amigos que estaban en los centros de alumnos y todo, pero todavía no tenía el despertar. No, pero como nos comunicábamos como en el ámbito de la amistad, ¿me entendís? No en el ámbito obviamente, claro, uno entendía. Yo fui una súper agradecida también de los temas estudiantiles, porque yo estudié con una beca, estudié con beca de alimento, tenía una beca de transporte también, entonces obviamente eso me permitió también estudiar, porque si no, de otra manera no hubiera podido. ¿Y de Valparaíso llegaste acá? Claro, y después termino la carrera, tengo que ya empezar con el tema laboral, entre que termino la carrera ya nace mi primer hijo, yo fui mamá como a los 24 años, y además mis hijos son súper seguidos. Ah, ya. Son súper seguidos. Ellos se llevan por un año, 6 meses más o menos. Súper claro. Pasaste un periodo así como de corrido criando. Sí, casi que crié mellizos. Yo dije, me salió un vale otro. Y bueno, nació mi hijo y después al año siguiente nace mi hija. Entonces... ¿Y por qué te quedaste acá? Y tenía una muy buena amiga que la conocí en la universidad y ella se había venido hace mucho tiempo a trabajar acá, a un laboratorio. Y me decía... siempre nos comunicaba, me decía, vente acá a Rancagua, acá estoy trabajando en un laboratorio, trabaja conmigo, necesitamos químicos, y cada cierto tiempo me escribía como lo mismo.
Y yo decía, pucha, ¿por qué voy a ir a Rancagua? No me hacía mucho sentido. Claro. Y bueno, después ya con 2 chicos, había que entrar al mundo laboral y uno como mujer con hijos pequeños, uno dice, chuta, es una barrera, porque ¿qué empresa te va a contratar por el tema de los fueros, por el tema de los permisos, etcétera? Entonces dije, ya, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a Rancagua, porque mi amiga me está insistiendo hace rato, y dije, bueno, voy, y bueno, me entrevistaron ahí, vi y todo el tema, y dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a Rancagua, agarré a mis chicos y dije, ya nos vamos. Wow. Hubo un semestre que viajaba, Santiago, Rancagua, Rancagua, pero era muy, muy complejo, porque salía ahí temprano a Santiago, llegaba allá acá, tarde, claro. Después, claro, para la vuelta, o de repente ya que pasaba alguna cosa, te quedaba ahí un rato mal el trabajo, exacto, después el bus, etcétera, ya llegaba muy tarde y a mi hijo prácticamente los veía cuando salía durmiendo y cuando llegaba estaban durmiendo también, entonces... Pero finalmente te quedaste acá. Claro, entonces después dije, mira, no voy a poder seguir viajando porque no da esto, no es sustentable. En los inviernos, o sea, todo inundado, para allá, para acá, claro, todo, y llegaba de allá toda mojada y después me iba toda mojada, entonces era todo un sacrificio. Dije, me voy a ir con los chicos allá y me voy a instalar allá y vamos a hacer allá vida en Rancagua. ¿Y seguiste trabajando lo mismo? Y claro, seguí trabajando lo mismo, pero mis hijos se vinieron conmigo, fueron al jardín, nos enganchamos ahí con Salacuna Jardín, y claro, yo los pasaba a dejar, me iba al trabajo, después los pasaba a buscar. ¿Y en qué minuto viene este despertar de lo político? Porque hasta ahí, porque lo típico ya, que en la universidad de repente entra, o a lo mejor, no sé, en la junta de vecinos, no, lo tuyo, ¿cómo surge? Claro, bueno, y de ahí me vengo con mis chicos, sigo trabajando en el laboratorio, y después habían pasado como 4 o 5 años. Y cada cierto tiempo en este laboratorio decía, oye, ¿por qué no hacemos un sindicato? Porque mira, falta esto, hay mucha gente que está con boleta, no nos suben el sueldo, etcétera. Y yo decía, sí, yo apoyo que se haga el sindicato, hagámoslo y todo, pero siempre planteaba como un apoyo. Pero cada cierto tiempo salía como este rumor en la empresa, entonces después llegaban como los gerentes, decían, oye, ¿sabéis qué? Mira, mejor que no, ¿me entiendes? Porque todavía en Chile hay mucho mito con el tema del sindicato, sí. Es un tema que se restringe, si bien es un derecho laboral de sindicalizarse, negociar colectivamente, etcétera, es muy restringido en Chile y todavía como que hay muchos mitos frente a una organización sindical, que esperamos también que un poco en lo que tiene que avanzar la sociedad, también tiene que avanzar en eso. Si finalmente las organizaciones o los gremios son para mejorar las condiciones de los trabajadores. Exacto. O sea, yo de repente miro y digo, no sé, pues en Europa nadie se escandaliza porque hay una negociación colectiva. O sea, no se cuestiona. Y negociación ramal, o sea, todos están... es como que tenéis que pagar las cotizaciones, o sea, es parte de la normalidad de negociar colectivamente, de tener organización, pero acá todavía hay un fuerte mito con las organizaciones sindicales. Y ahí descubriendo ese mundo te diste cuenta que tenías esta vocación, sí. Llegaste finalmente a través del sindicato y después terminaste en el mundo político. Totalmente. ¿Y cómo ha sido este descubrimiento para ti como persona en el mundo político? Porque fíjate que el otro día conversaba y mi marido me decía, qué difícil debe ser para las mujeres políticas. Y yo le digo, ¿por qué no para los hombres? Y me dice, porque en este país igual es difícil, ¿no? Dice, por más que el marido sea apañador, igual es difícil si tienen pareja, porque igual cuando el niño está enfermo quiere estar con la mamá, y ser político es de lunes a domingo. Entonces, ¿cómo ha sido para la mujer llevar este tema del tema político? Sí, difícil, sí, es difícil. Pero bueno, como tú bien lo dijiste, Michelle, el sindicalismo me abre esta beta social, esta beta de formarme una opinión de cómo está instaurado el sistema político en nuestro país. O sea, de estudiar el código laboral, a decir, mira, el código laboral fue el mismo creador de las AFP, etcétera. O sea, cómo se instaura este sistema al cual todavía estamos regidos en el país y cómo ha tenido ese impacto, digamos, en el mundo del trabajo. Y comienzo a trabajar en el sindicato y curiosamente salimos 3 mujeres dirigentes sindicales. Mira. Y para nosotros, como en nuestra generación, ya no era tema como ser mujer y dirigente sindical, pero sí, ponte tú, íbamos a capacitación y todos nos decían, ¡uy! Que como que les llamaba la atención que hubiésemos 3 mujeres dirigentes sindicales. Y claro, uno después empieza a mirar el mundo del sindicalismo, y también un mundo masculinizado. Sí. Que también ha tenido que variar con este tema de la obligatoriedad de poner mujeres en las directivas de los sindicatos.
Y eso ha variado un poco ahora. Y claro, empiezo con este tema del tema sindical, ahí me formo una opinión más política de cómo está el sistema y cómo el sistema también impacta a los trabajadores. Y post estallido social me ubican de unos partidos políticos para ser candidata a alcaldesa en Rancagua. Mira. Entonces, un poco, claro, el estallido social con la efervescencia social que decía, bueno, esta cuestión hay que cambiar, tenemos que cambiar, no podemos que nos sigan los mismos, que tiene que haber una renovación. Entonces un poco tenía esa reflexión en mi cabeza y me dicen, ¿por qué no eres candidata a alcaldesa? Y yo digo, bueno, pero es que yo nunca he militado en un partido político, no he participado del tema más político partidario y me era bien ajeno, la verdad. Pero en esta reflexión, o sea, hubo 2 semanas que hice esta reflexión y decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Decía. Y a la siguiente semana, bueno, ¿por qué yo no? Exacto. Claro, la siguiente semana, ¿por qué yo no? Porque, bueno, empezaba un poco a mirar y decía, bueno, se están postulando los mismos, o sea, imposible que haya un recambio si no tenemos nuevos postulantes. Exacto. Y por otro lado también en esta lucha de espacios que las mujeres, digamos, bueno, tenemos que tener presencia en los espacios, este tema de la equidad, que las mujeres podemos tener presencia en todos los espacios que queramos, ¿me entendía? En esta lógica de avanzar en esta equidad de género también. Y decía, bueno, también nosotros hemos abogado porque las mujeres tengan más espacio. Entonces, cuando a las mujeres se nos da un espacio, era como decir, volver el paso para atrás. Era el paso para atrás, de decir, no. Y ahí fue como un desafío fue esa reflexión de 2 semanas, de decir, bueno, si las mujeres hemos pedido los espacios, también tenemos que atrevernos a ocuparlos. Y de alcaldesa, finalmente, a diputada. Claro, y ahí hago la campaña de alcaldesa sin saber mucho de los partidos políticos, como en la interna, sin saber mucho de las campañas políticas, etcétera. Con pocos recursos del mundo independiente, haciendo una campaña muy a pulso y que fue un desafío. Y han pasado los años increíblemente y muy rápidamente. Sí, muy rápidamente. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos años? En este caso, para ti como persona, ni siquiera para ti como persona, no pensemos en lo político, sino que tus desafíos mayores. ¿Pero tú te refieres a este periodo como parlamentaria? Sí. Mira, como en lo personal ha sido de harto crecimiento. Ha sido una experiencia que me ha dado mucho en el tema de aprender más cosas, de tener más contacto con más gente, de poder decir, mira, sí podemos cambiar esto por este lado, con todas las dificultades, que de un Congreso fraccionado, sin mayoría, con gente que no cree en la política, con un Congreso muy desprestigiado, etcétera. Pero sí uno ve que hay una luz de oportunidad en donde con mucho esfuerzo, digamos, con mucho trabajo, pueden haber cambios más positivos para la gente. Eso por un lado. Y por otro lado también ha sido un periodo de mucho trabajo, que también ha sido un periodo de estrés muy fuerte, que también me ha significado este tema de la presencia en la familia, que uno le va sacando, finalmente le va a ir sacando tiempo a los hijos, a la familia. Eso también ha sido una parte que es de harto sacrificio. ¿Duele de repente? Sí, duele. Duele, pero no precisamente por este periodo. O sea, a mí me ha tocado trabajar siempre. Bueno, las mujeres siempre tenemos esa carga y un poco de culpa por eso mismo. Sí. Bueno, las mujeres nos agarramos todas las culpas. Bueno, es como de naturaleza ser culposa. Un poco de la idiosincrasia también, pero claro, me separé cuando mi hijo era muy chico, me tocó ser jefa de hogar, entonces después además jefa de hogar, proveedora y además dirigente sindical, también era un poco la misma dinámica, pero claro, ahora me toca Montetú viajar a Valparaíso, estar unos días allá, volver, ir a las comunas, etcétera. Entonces es como que me tengo que mover más y eso también como te digo, te va quitando esos tiempos de casa. Y yo creo que también tiene que ver un poco con las características personales, que de repente me pongo un poco trabajólica y me cuesta equilibrar estos ámbitos familiares, personales versus trabajo. Pero también es parte del aprendizaje también finalmente, de cómo tú puedes armonizar estas tareas, que no es fácil, pero hay que tender a hacerlo, digamos. Y ya para ir cerrando, ¿qué le diría esa niña que estaba en el colegio, que todavía no tenía muy claro lo que iba a hacer con el futuro, que de repente a lo mejor quería ser cantante o qué sé yo, si conversara hoy día con Marta González? ¿Qué le diría esa niña a Marta? ¿La niña que me diría a mí o yo qué le diría a la niña? ¿Qué le diría a la niña a ti?
Yo creo que ella me diría que me cuide más, que disfrute más también, que a lo mejor no todo es solo trabajo, pero que finalmente yo creo que también valoraría que he podido seguir como mi pasión interna, sí, de ser busquilla, de buscarle la quinta pata al gato, de ser perseverante, porque yo siempre de muy chica fui muy crítica del sistema. Pero en algún minuto como que esta rebeldía me llevó a como criticar todo el sistema. Y ya un poco madurando y teniendo todo esto de llevar un hogar a cargo, de tener hijos a cargo, de conectar con otras personas de otros ámbitos, es decir, está bien el reclamo, pero cuando solamente nos quedamos en el reclamo y no pasamos a la solución, o sea, estamos siendo parte del problema finalmente. Me encanta. Entonces poder ser parte del reclamo acompañado con una acción concreta, yo creo que eso también lo valoraría, porque te pongo un ejemplo, no sé, la gente dice, bueno, que no sé, nos faltan árboles, pero bueno, ¿quién está plantando árboles? ¿Me entendí? O sea, no, nadie recicla. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo por el reciclaje? ¿Me entendí? Me encanta. O bueno, los abuelitos están abandonados, nadie los va a ver. Bueno, ¿qué centro de alumnos está llevando a acompañar a los abuelitos los días viernes, por ejemplo? ¿Me entendí? Entonces, tenemos un reclamo que es justo, que es válido, que en Chile tenemos múltiples problemas, pero cómo nosotros también podemos ser parte de apoyar a la solución social. Y eso hoy día lo he madurado mucho más que en esta época a lo mejor de rebeldía. No, creo que la niña estaría súper contenta con lo que te convertiste finalmente, porque fuiste consecuente con esa idea y tomaste acción. Y creo que eso es maravilloso y seguiste tu pasión. Qué buen consejo eso para la juventud, para todos. Cuando uno está en su pasión, yo creo que todo fluye y sale bien. Sí, y además también yo creo que en esta búsqueda de vocación, porque yo te digo, yo encontré mi vocación en el sindicalismo a los 30 y tantos años. Claro. Entonces, pero nadie te dice, oye, tú podés ser diputado, tú podés ser político, tú podés ser, ¿me entendís? Como que eso no está, o tú podés ser, no sé, un innovador, y a veces la gente que tiene muchos intereses, a veces esto como que uno no encaja cuesta en el sistema, cuesta más, pero yo creo que uno tiene que darle la vuelta y hoy día con la tecnología, con la capacidad de información que hay, los jóvenes van a tener este desafío de ellos mismos hacerse sus empleos. Ellos mismos buscarse su trabajo, porque así es. O sea, vamos a entrar en una era de inteligencia artificial, en una era de tecnología, de automatización, en que, y hoy día mucho está pensando cuáles van a ser los empleos del futuro. Así es, entonces, que hay que construir personas más empoderadas que sean capaces de salir adelante. Entonces a veces los jóvenes que no encajan y que no encuentran mucho dónde como proyectar su energía, su actitud, su vocación, yo creo que hoy día están llamados también a buscarle esta quinta pata al gato y ser innovador en ese sentido. Qué bonita historia, Marta, me encantó conocerte mucho más. Qué rica conversación. Muchas gracias. Sí. No, también para mí, porque bueno, en esta vida tan ajetreada que uno ha elegido, conversar desde lo humano, desde lo cotidiano, también es importante, y importante darse los tiempos del conversar. Así que yo te agradezco también, Michelle, por este camino también que has llevado, que ha sido un gran aporte en nuestra región con el tema de la salud mental, con el tema del foco positivo, de poner lo humano sobre otras cosas. Yo creo que es algo muy necesario y que se agradece mucho. Gracias a ti por haber estado aquí, me encantó conocerte más. Espero que a usted le haya encantado conocer a la persona detrás del político, a nuestra querida Marta González. Nos separamos un chiquitito, no se vaya porque tenemos invitados súper interesantes aquí en Foco Positivo.